¿Qué tal? Bienvenidos a Club de Prensa. Soy María Luisa Rosell, hoy por Juan Carlos Iragorri, que se encuentra fuera de la ciudad de Washington. Hoy vamos a hablar de los 6 primeros meses de gobierno del presidente Donald Trump y de lo que nos depara en los meses más adelante. Pero antes de conversar de ese y otros temas, voy a darle la bienvenida a los invitados el día de hoy. En primer lugar, a Joan Faust, corresponsal del diario El País de España. Bienvenido. Gracias. Paula Lugones, corresponsal del Clarín de Argentina. Bienvenida también. Gracias. El profesor Erin Langer, profesor de la Universidad de Georgetown. Y por supuesto Juan Carlos Hidalgo del Instituto Cato. Gracias a los cuatro por acompañarnos esta mañana. Antes de hablar de los primeros meses de la presidencia de Donald Trump, lo controvertida y polémica que ha sido su gestión hasta el momento, hablemos de las primeras noticias que nos llegan el día de hoy en la mañana, con las reacciones después que tuvo el presidente y sus abogados tras conocerse que el fiscal especial Robert Mueller ha decidido incluir en sus indagatorias las finanzas del presidente y de su círculo más inmediato. El diario Washington Post, como otros diarios, también señalan que el equipo de abogados del presidente estaría buscando la posibilidad de limitar, de restringir estas indagatorias que está haciendo Robert Mueller y que además estaría indagando en el pasado profesional del equipo del fiscal especial Robert Mueller. ¿Qué señal manda eso que el presidente y sus abogados estén tratando de limitar y restringir la acción del fiscal especial Mueller, que es un fiscal independiente, que se supone que debería estar al margen de cualquier tipo de presión? Y indudablemente las informaciones que llegan a través de la prensa es que el gobierno, la administración quiere ejercer una presión directa en sus investigaciones. Joan. Yo creo que es arriesgado, porque lo que creo que están intentando hacer es socavar al fiscal especial y a su equipo, ¿no? Insinuando si pueden tener algunos lazos con el Partido Demócrata, pero da la sensación de que al intentar socavarlo se puede estar complicando la vida a Trump, porque puede parecer que tiene algo que ocultar o que le da miedo que el fiscal especial vaya demasiado lejos, ¿no? Entonces, en la entrevista al New York Times, cuando dice que consideraría que sería cruzar una línea roja el hecho de que Mueller no solo mirara todo el tema de Rusia, sino que mirara un poco las finanzas personales de Trump y su entorno, cuando Trump dice que eso le da un poco de miedo y sabemos al día siguiente que Mueller está indagando y que Trump está viendo cómo puede, digamos, cortarle las alas, da la sensación de que Trump tiene miedo y que quiere ocultar algo, ¿no? Y al final recordemos que yo creo que lo que más necesita Trump es que si no ha hecho nada irregular, si el fiscal especial no encuentra nada, será lo mejor que le puede pasar a Trump, porque la persona más, digamos, que podría buscar más a fondo no ha encontrado nada, eso es bueno para él, ¿no? Si a lo contrario él da muestras de impaciencia y de inseguridad, parece que, pues que le da miedo lo que puede encontrar Mueller, ¿no? Paula, además otro de los aspectos que se está discutiendo en la estrategia de defensa de Donald Trump es que los abogados estarían también, el equipo de abogados de Donald Trump estaría incluso pensando en la posibilidad o evaluando cuáles son, digamos, las facultades presidenciales que tiene Donald Trump para poder dar perdones presidenciales a sus allegados, a sus familiares, a sus colaboradores, incluso a él mismo. ¿Qué dice eso de la presidencia de Trump y de sus intenciones? Es evidente que el gobierno de Trump está tratando de limitar el impacto de esta investigación, minando, por un lado, la credibilidad del fiscal especial y, por el otro lado, buscando de tratar de proteger a los suyos, ¿no? Estas novedades, ¿no? de que Mueller está tratando de indagar sobre el tesoro más preciado de Trump, que es su declaración de impuestos. Fíjense que hasta ahora, rompiendo todas las reglas tradicionales de los presidentes, él no ha presentado su declaración de impuestos ante el público, algo que ha hecho todo el mundo. Y justamente Robert Mueller se está metiendo con eso, que es algo que evidentemente pone los pelos de punta, como decimos los argentinos, al presidente. Otra estrategia, además, es pensar en lo que vos decías, en el perdón, que es un derecho constitucional bastante polémico, por cierto, en algunos casos, pero sobre todo si el presidente lo aplica contra allegados. Imagínense aplicar un perdón especial a su yerno, por ejemplo, con los contactos con Rusia, o incluso como se baraja también, según la prensa, contra él mismo, ¿no? Eso sería realmente una medida absolutamente polémica que se le volvería en contra y minaría
terriblemente su credibilidad. Lo mejor sería que, como él mismo dijo en la entrevista, no tengo nada que esconder, que me investiguen lo más rápido posible ya y no estar pensando en tratar de limitar las actividades del investigador especial. Si no tiene nada que esconder, profesor Langer, ¿por qué es la conducta del presidente? Bueno, porque está claro que sí sabe que es culpable de algo. Y por eso lo está haciendo. Si no, no tendría que hacerlo. Muy sencillo. Y además, como Trump siempre lo hace, siempre indica dónde está el problema. Y justamente está haciendo eso ahora. Porque decía, no tengo nada que ver con Rusia. Bueno, se ha visto que sí. Ahora esto, bueno, obviamente algo está tratando de esconder que sí es algo punible. Pero creo que hay otro aspecto que hay que tomar en cuenta. Y eso es, aún usando el perdón, quiere decir que él va a restar aún más su propia popularidad. Lo que quiere decir que los republicanos van a hacerle menos y menos caso. Y como él no ha ayudado mucho en la reforma sanitaria y todo eso, quiere decir que al final él se vuelve un tonto útil que ha sido hasta ahora, porque Trump realmente no es republicano, ¿no? Pero el partido ha tratado de utilizarlo para así implementar algunas reformas que ellos querían. Pero menos y menos popular que sea, entonces menos le van a hacer caso, menos el Congreso va a hacer lo que él quiere, van a ir por su lado, él va a estar más y más enojado y al final se vuelve todo más y más disfuncional. Y eso es lo que realmente creo que es la consecuencia, ni hablar de un impeachment o algo así, simplemente si eso más o menos queda así. Y creo que eso realmente es el problema estructural que tenemos que preocuparnos más y más. El New York Times dice hoy en su editorial que la actitud del presidente de socavar las investigaciones, como decía Paula y Joan, es una afrenta no solamente a los estadounidenses, sino al equipo que trabaja dentro del Ministerio de Justicia, del Departamento de Justicia, y que eso muestra un desconocimiento de Trump de las normas, de las reglas, de la normatividad, porque los fiscales son independientes de todo eso. ¿Qué realmente se puede entender en la lógica de Trump, teniendo en cuenta que hay un balance de poderes en los Estados Unidos que está muy por encima del presidente? No es desconocimiento. Al presidente estoy segurísimo que se le ha advertido, sus asesores y sus abogados le han advertido una y otra vez las consecuencias que esto tendría, no solo para su popularidad, sino también en su propia estadía en el poder. O sea, efectivamente, si el presidente es encontrado o procede todavía más a interferir con esta investigación, podría perder su cargo, podría eventualmente haber un juicio político en este país. Entonces yo no creo que es una cuestión de desconocimiento, es simplemente que a él no le importa. Y ahí es donde uno trata de entender la lógica, porque yo creo que le han explicado la seriedad de este asunto. Tal vez él por su cultura de negocios, cree que el gobierno federal se puede manejar como una empresa, pero ya tiene que haber estado al tanto de que no es el caso. En cuanto a la investigación de estos abogados del presidente sobre Mueller, incluso puede ser de que esta sea una manera de apaciguar al presidente, porque tal vez estos abogados están al tanto de que Trump en cualquier momento podría despedir a Mueller y le han dicho, no lo haga, nosotros vamos a tratar de minar la credibilidad de Mueller con estas investigaciones, déjenos a nosotros, pero no jale la cadena en ese caso con un despido de Mueller, que sería sin duda alguna una crisis institucional seriosísima. Como comentábamos ayer, el presidente fue el que se metió en este mismo problema él solito. La investigación del FBI era una investigación sobre los lazos de la campaña de él con Rusia. A la hora de despedir a Comey, fue que invitó entonces esta investigación y el mandato de esta investigación. Y es que el mandato de esta investigación dice que es entonces investigar los lazos entre el gobierno ruso y la campaña de Trump y cualesquiera otros que salgan directamente de esta investigación. Entonces ahí básicamente cualquier cosa. Si se prueba un delito que no tiene nada que ver con Rusia, en sus finanzas, en sus lazos empresariales y demás, ahí el presidente va a quedar entonces muy mal parado. Él solito se metió en este problema y es probable, yo siempre he creído siempre he estado escéptico
de que hubo colusión abierta entre el gobierno de Rusia y la campaña de Trump, aunque las últimas reuniones del hijo de Trump como que ya empiezan a minar un poco este escepticismo mío. Sin embargo, claramente en 40 años de hacer negocios es probable que el presidente haya incurrido en algún pecadillo por ahí, algún crimencillo por ahí fiscal o por el estilo, y esto puede salir a la luz con esta investigación y ahí sí va a quedar muy mal parado. Precisamente una de las cosas que no quieren los abogados del presidente y el propio presidente es que indaguen en las finanzas que eran antes de que él fuera candidato presidencial. Ellos dicen que eso está fuera de las facultades del fiscal especial. Pero bueno, todavía no sabemos qué va a pasar al respecto. El yerno se va a presentar en una audiencia en el Congreso la próxima semana y otros asesores de Trump se supone que también se tienen que presentar porque tienen una citación judicial, deberían ir a la citación judicial, perdón, a la citación que les hace el Congreso. Ahora vamos a girar un poquito el tema, vamos a dejar de lado las investigaciones y vamos a hablar sobre la presidencia de Trump, que está conectada a las investigaciones, pero hablemos un poco del balance de estos 6 meses de gobierno del presidente Trump. Él no logró, a pesar de tener mayoría en el Congreso, de derogar la ley de la salud, pero sí logró una cosa muy importante y que va a tener una consecuencia para largo, que es colocó a un juez en la Corte Suprema de Justicia, al juez Neil Gorsuch. Esa aprobación pasó y el juez está, y evidentemente cambia el balance de las decisiones en la Corte Suprema de Justicia porque hay un juez que tiene una tendencia un poco más cercana a los conservadores, en este caso Gorsuch. ¿Cuáles son los balances que cada uno de ustedes hace de los fracasos, los errores durante estos 6 meses, la controversia de la gestión del presidente Trump y qué podemos esperar a partir de ahora en adelante? Joan. Bueno, yo lo que creo que es muy interesante, y de hecho yo personalmente lo hemos intentado hacer esta semana a raíz de estos 6 meses, es que bueno, parece que Trump a veces puede parecer que está en el abismo, ¿no? Tiene la trama rusa, tiene fracasos, es casi imposible que no haya una semana sin un escándalo, pero yo creo que lo que es importante es, o sea, eso existe, pero no perder de vista que él nunca fue un candidato normal, nunca será un presidente normal, y que si miras en las encuestas, ¿no? Que había una de Washington Post, creo que el sábado o el domingo, entre los o sea, su valoración creo que ha pasado del 42 al 36% en general, pero entre los republicanos ha pasado del 84 en abril al 82% en julio. Entonces, yo creo que es interesante, y yo personalmente, ¿no? Que esta semana hice un reportaje yendo a un pueblo en Virginia donde Trump ganó con holgura, es muy interesante ver lo que piensan los suyos, que al final son quienes lo votaron y quienes harán que vuelva a ganar o no en 2020 si es que se presenta, ¿no? Y es interesante ver cómo para sus votantes la trama rusa es una caza de brujas y es algo mucho más pequeño de lo que creemos, ¿no? La economía va bien, ha vuelto el optimismo a Estados Unidos, tenemos un líder fuerte que hace que las cosas vayan bien, y sí, algunos están un poco impacientes, pues les gustaría que el tema de la reforma sanitaria fuera más rápido, que Trump tuiteara menos, digamos, pero en general, por lo que yo percibí, por lo que dicen las encuestas, el escándalo es ajeno. Bueno, hay un apoyo que es bastante robusto, ¿no? Yo creo que eso es importante contarlo, porque si no da la sensación de que solo hablamos de que Trump le va muy mal. Que yo no digo que no le vaya mal o le vaya bien, pero creo que hay que tener en cuenta que a los suyos, por lo que parece, están bastante satisfechos. Al final serán ellos los que le mantendrán. Otro debate es, pero creo que es un poco prematuro, es qué pasará en noviembre de 2018, en las elecciones legislativas, si el efecto Trump hará daño a los republicanos, pueden perder el Senado y eso ya puede afectar mucho la agenda legislativa de Trump, ¿no? Pero ahora mismo yo creo que hay que fijarse también un poco más en lo que dicen los suyos. A ver, Donald Trump no ha podido cumplir, al menos por ahora, en estos primeros 6 meses, las principales consignas de su campaña, salvo la nominación del juez conservador en la Corte Suprema. No le ha logrado salir la reforma sanitaria, no ha podido implementar el famoso muro, no se ha construido nada. Realmente la reforma de salud, por supuesto, el tema de la inmigración, la expulsión de los musulmanes o el terrorismo todavía no ha podido ser implementada, salvo el tema del cambio climático, y todavía no ha cumplido las principales promesas de campaña. Es una presidencia caótica, pero como bien Joan decía, era ya de por sí un presidente impredecible e insisto, yo personalmente estoy contigo, todas estas cosas que nosotros debatimos en el interior del país, el núcleo duro de votantes de Trump le importa poco y nada. Nosotros estamos muy interesados, los periodistas aquí en Washington o en New York, viendo los tejes y manejes del Congreso y el investigador especial, pero
En los pueblitos del interior, donde está el núcleo duro, dicen, eso es una casa de brujas, esto a mí no me importa, yo quiero trabajo, y algunas cuestiones están llegando ahí. Yo vengo de Pensilvania, están construyendo algunos oleoductos nuevos, la gente está, por ahora, optimista. Mientras eso no se quiebre, en esto coincido contigo, Trump va a seguir haciendo de las suyas. Vamos a ir a una pausa, pero después regresamos para seguir con el análisis de la presidencia de Trump. Ya volvemos. Regresamos a Club de Prensa para seguir conversando sobre la corta pero compulsionada presidencia de Donald Trump, y quiero conversar con usted, profesor Langer, para que nos cuente cuál es un poco su opinión respecto de esto que está pasando en estos últimos 6 meses. ¿Cómo ve usted la presidencia de Trump? Bueno, en primer lugar es una presidencia muy caótica y me parece que más que todo es una presidencia con su una realidad ficción que ha creado Trump. Quiere decir que creo que él no entiende muchas cosas y entonces trata de explicar cosas, trata de oír lo que no le han dicho. Y como Juan Carlos decía, que tiene consejeros que sí le dicen y le aconsejan y no le hace caso, pero eso no tiene que ver porque él es un estrella de reality show y como sabemos, reality show en realidad no tiene mucho que ver con la realidad porque editan y hacen cosas así y él cree que todavía él puede manejar las cosas así. Es un hombre viejo, tiene 71 años que ya no le funciona bien el cerebro, según mi punto de vista. Yo soy ciudadano de este país, ¿no? Y es por eso que la cosa no anda bien, porque él trata de crear su realidad, pero una realidad real, y no encaja una cosa con la otra, y se nota eso muy bien después de 6 meses. Y ahora después de un año, si llega, entonces va a ser aún peor, porque va a haber esa realidad paralela a los hechos alternativos y lo que es la realidad. Y eso es el gran peligro, creo, aquí en la presidencia de Trump. Juan Carlos. 3 cosas. La designación y nombramiento efectivo de Neil Gorsuch a la Corte Suprema no es poca cosa. O sea, para los conservadores esto era casi que la razón para elegir a Trump. La perspectiva de perder el control de la Corte Suprema era muy real y el hecho de que pusieron a un juez conservador, un magistrado conservador con credenciales impecables, y hay que reconocerlo, ahí, entonces para muchos justifica por sí mismo ya estos 4 años. Ahora bien, existe la perspectiva real de que Anthony Kennedy, el otro magistrado, se retire el próximo año, eso es lo que se especula, y esto entonces da la posibilidad todavía de nombrar otro magistrado conservador. Recordemos que Anthony Kennedy es un voto bisagra en la Corte Suprema, otro magistrado más conservador, lo cual entonces consolidaría el bloque de magistrados conservadores en la Corte Suprema y el tinte conservador en ese órgano. Entonces yo creo que en eso, si hacemos un análisis de los logros y de todo, eso justifica para muchos la presidencia de Trump. Trump heredó una situación, el otro punto es que Trump heredó una situación envidiable, una economía que crece poco, pero crece, desempleo muy bajo, no ha tenido mayores crisis internacionales, excepto tal vez lo de Corea del Norte, ¿verdad? Control de ambas cámaras del Congreso, la posibilidad de nombrar un magistrado en la Corte Suprema, y aún así hemos visto una administración caótica. Muchos presidentes se hubieran deseado un panorama tan favorable como el que el presidente Trump ha enfrentado estos 6 meses, y aún así ha tenido una presidencia que, si hay una palabra para definirla, ha sido una presidencia caótica. Pero nos lleva al tercer punto, yo quiero enfatizar con Joan. Aquí nosotros estamos en una burbuja, lo descubrimos el día de las elecciones. Si uno va allá afuera y uno ve que el votante de Trump responde a ciertas cosas, Trump les ha entregado lo que ellos han pedido. 3 políticas en particular. Primero que todo, ha habido apriete de tuercas en materia migratoria. O sea, ha habido más deportaciones, está esta prohibición de viajes con muchos agujeros y de todo, pero el presidente puede por lo menos ir a sus votantes y decirle, aquí está en pie, como lo prometí. Está el tema del proteccionismo, se salió del TPP, va a renegociar NAFTA, ha dicho que otros acuerdos comerciales van a estar sobre el radar. Y tercero, salirse del Acuerdo de París,
rescindir las regulaciones sobre el carbón que había puesto el presidente Obama, etc. Son 3 políticas que responden directamente a la base y que él puede ir a la base y decirles, aquí les he entregado lo que les prometí. Por eso es probable que entonces siga siendo tan popular con los votantes republicanos. Después de eso regresamos a una segunda pausa, ya volvemos. ¿Qué tal? Bienvenidos otra vez a Club de Prensa, gracias por su sintonía. Ahora vamos a mirar un poco la atención y nos vamos a dirigir a América Latina y vamos a hablar de su país, Paula, de Argentina. La candidatura de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner avanza y es candidata al Senado y aparentemente en las encuestas tiene más o menos un 30%, alrededor del 30% de intención del voto a su favor. ¿Cómo se explica que Cristina Fernández de Kirchner, con toda la polémica que ha causado, con todas las acusaciones que han habido en su contra cuando fue presidenta de Argentina, tenga todavía ese apoyo de la gente en Argentina? Bueno, es un gran misterio, ¿no? Porque la idea es que Cristina Kirchner puede llegar a ser senadora, pese a todas las causas que tiene en contra por delitos graves, como malversación de fondos, lavado de dinero, asociación ilícita, ¿no? Está procesada por esos delitos. Y cuando vemos todos los días noticias que destapan ollas de corrupción impensadas, ¿no? Que rayan con lo hollywoodense, como por ejemplo funcionarios tirando bolsas de dinero a un convento, tras el muro de un convento de monjas, hoteles construidos especialmente para lavar dinero, hoteles fantasmas con habitaciones vacías, pero que supuestamente estaban llenos. Bueno, maniobras de la contaduría personal de los Kirchner para tratar de eludir todo esto. De hecho, el contador de Cristina Kirchner en este momento ahora está declarando por todas esas maniobras contables para ocultar el ingreso de los Kirchner. Pero bueno, Cristina así todo se está presentando como candidata a senadora para las elecciones de octubre por la provincia de Buenos Aires. Ella nació en La Plata, mi ciudad, yo nací también en La Plata, y entonces se va a presentar por la provincia de Buenos Aires. Tiene prácticamente un 30% de los votos y está cabeza a cabeza con el candidato oficialista, que es Esteban Bullrich, el ex ministro de Educación del gobierno de Macri. Y tercero, más lejos, viene Massa, que es del Frente Renovador y un ex ministro también del kirchnerismo. Es una gran paradoja, pero lo que nosotros vemos es que Cristina Kirchner tiene todavía, y el kirchnerismo, un núcleo duro, muy fiel, que es, no se sabe más o menos entre cuánto es, pero que gira alrededor del 30, 25, 30%, que pase lo que pase, va a seguir votando por ella. Nosotros un poco hablábamos en el bloque anterior de la realidad alternativa, los hechos alternativos de aquí en los Estados Unidos, en donde vemos que Trump miente 4,6 veces por día, dice falsedades según una estadística muy minuciosa del Washington Post, y tergiversa los hechos y no importa. En realidad en la Argentina ella gobernó más de una década, junto también con su marido, basada en un relato de una realidad que era creada de pronto por ellos y que en los hechos no se contrastaba. Ella decía, por ejemplo, que no había inflación. ¿Por qué no había inflación? Porque había destruido al instituto estadístico que medía la inflación, y uno iba al supermercado y los precios aumentaban todos los días, pero ella decía que no había inflación. Ella decía que en la Argentina había menos pobres que en Alemania, cuando la pobreza durante su mandato aumentó un 30%, llegó al 30% de la población argentina. Entonces ellos vivían como en una realidad paralela y creo que eso sigue funcionando. El núcleo duro del kirchnerismo dice que ella hizo una revolución que llevó a una masa de votantes desprotegidos, logró insertar en la sociedad a mucha cantidad de gente que antes estaba fuera del sistema, que esto puede llegar a ser cierto, pero realmente había otras cosas que no funcionaban. Dejó una economía al borde del colapso, ¿sí? Con una inflación galopante que el gobierno actual está tratando de bajar, pero no puede. Y entonces, pase lo que pase, Cristina sigue siendo popular para ese núcleo duro. A la vez también está aupada en que al gobierno de Mauricio Macri, si bien
no le está, no es un desastre, tiene muchos puntos todavía flojos en los cuales ella puede atacar. La inflación, si bien muchísimo menor al gobierno, a su propio gobierno, todavía es alta. No ha llegado al límite, al objetivo que el gobierno de Macri quería, que era del 17%. Tenemos en la Argentina casi 20% de inflación, es el segundo país detrás de Venezuela. Las inversiones tan prometidas no llegan. Entonces ella puede criticar un poco desde ese lado diciendo que Macri está haciendo un ajuste tremendo, elevó las tarifas, porque las tarifas no se ajustaron durante más de una década. En fin, la Argentina es un país bastante impredecible, los votantes de Cristina también, pero ¿qué es lo que va a tener Cristina cuando gana? Inmunidad. ¿Sí? Si gana en el Senado va a tener inmunidad. Entonces ella este es el objetivo que ella busca sobre todo conseguir, ¿no? Y también seguir disfrutando del poder que tanto le gusta. Profesor Langer, usted conoció a Cristina Fernández de Kirchner en Washington. ¿Qué impresión le da los comentarios de Paula y la realidad argentina? Bueno, me parece que son comentarios muy acertados, pero me parece que hay que tomar una cosa más en cuenta. Eso es, y como historiador lo sé porque también he investigado sobre el peronismo en particular, es la fuerza del partido peronista y en particular esa fracción que tiene Cristina Kirchner, y creo que están haciendo un trabajo realmente muy bueno de base que mantiene justamente ese apoyo también. Y creo que siempre hablamos de las personalidades, y en el caso de Trump no tiene una organización política propia, pero Kirchner sí proviene del peronismo, y que durante sus mandatos y de su esposo realmente tomaron una gran parte de ese partido, en particular en la provincia de Buenos Aires. Y eso se refleja ahora en su fuerza política. Entonces tiene tanto que ver con su carisma que lo tiene, pero también tiene que ver con el partido peronista, que es sumamente fuerte, especialmente en el conurbano de Buenos Aires. Juan Carlos. Sí, aquí la pregunta es cuál es el objetivo final de Cristina Fernández con esta candidatura. Es cubrirse con la inmunidad en caso de ser electa, no importa entonces en ese caso si queda primero o segundo, simplemente llegar al Senado y entonces ahí tener inmunidad, y lo comentamos fuera de cámara, es muy difícil luego quitarle la inmunidad. Entonces todas estas causas que se le están siguiendo, que en las cuales está imputada, toparían con pared. O ella está pensando seriamente en usar nuevamente su posición en esta campaña como un relanzamiento, eventualmente pensando en lanzarse de nuevo a la presidencia, lo cual no sería descartable, dado lo que comentaba antes Paula. Pero aquí una cuestión es preocupante, y es ese voto duro, ese 30% de votantes que parece inmune a todas las revelaciones que han salido en los últimos meses. Y es que aquí no estamos simplemente hablando de diferencias ideológicas, de que fue una presidenta que dejó el país hecho un desastre en materia económica. Estamos hablando de que es un proyecto político autoritario y depredador, en el sentido de que claramente usaron todos los niveles de poder para enriquecerse, y de una manera bastante descarada. Y eso parece que no le interesa a este 30% de la población, lo cual es altamente preocupante para la salud de la democracia argentina en el futuro. El hecho de que un sector nada despreciable del electorado, casi un tercio del electorado, parece estar inmune a revelaciones de corrupción, a revelaciones de autoritarismo tan groseras como las que han salido en los últimos meses. Bueno, vamos a virar un poco el tema y vamos a hablar ahora de Venezuela, que vivió una jornada de paro general de 24 horas y el saldo es varios heridos, detenidos y lamentablemente un muerto, según las informaciones que nos llegan. Ni siquiera parece que eso le importa al presidente Nicolás Maduro, que insiste en continuar con la convocatoria para la Asamblea Constituyente para julio 30. Falta solo una semana. ¿Será que en ese periodo cambia algo y la presión internacional, la presión de los propios políticos en Venezuela? ¿Será que hay alguna posibilidad de que cambie de parecer Nicolás Maduro, o estamos otra vez frente a un enfrentamiento muy grande? Vamos a hablar con todos. Joan. Bueno, yo creo que viendo lo que dijo ayer Maduro y lo que ha pasado en las últimas semanas, no parece que haya muchos indicios de que él vaya a renunciar a la convocatoria del día 30 de julio, ¿no? Yo creo que lo que hay es interesante de que no había, por lo que he leído, no había una huelga general de 24 horas en Venezuela desde 2003, ¿no? Entonces, aquí o no, están pasando cosas que son insólitas, ¿no? Que demuestran que hay una tensión enorme.
yo creo que lo que hay es un pulso, ¿no? Un pulso entre la oposición y entre el gobierno y habrá que ver hasta dónde está interesado llegar el gobierno. Es interesante desde la perspectiva de Estados Unidos. Fue el martes, creo, ¿no? que el gobierno de Donald Trump sacó un comunicado en que advertía a Venezuela que si sigue adelante con este voto recibiría fuertes sanciones económicas, ¿no? Y hay que recordar que Venezuela y Estados Unidos, pese a todo, tienen un comercio petrolero muy intenso. Y si Estados Unidos quiere hacer daño de verdad a Venezuela, tiene una vía que es el petróleo, ¿no? Que luego podríamos argumentar que haría mucho daño a los venezolanos también, ¿no? Pero que Estados Unidos tiene allí un abanico de posibilidades con las que puede influir bastante si se atreve o si cree que debe hacerlo, ¿no? Paula. Bueno, el tema de la posición internacional sobre esto creo que es fundamental. De hecho, Ana hablaba de la posición de Estados Unidos, ha aumentado la presión el gobierno de Donald Trump, pero bueno, siempre con el juego de que si Estados Unidos a lo mejor presiona o se mete demasiado, eso beneficia al gobierno de Maduro, ¿no? Habla del imperialismo, etcétera. Pero habría que ver, porque no fue claro para nada el gobierno de Donald Trump, a qué se refiere con estas sanciones económicas. ¿A quiénes quiere sancionar? ¿No? Va a tocar el famoso comercio petrolero, que es algo muy importante en la relación bilateral. Va a ser un bloqueo comercial tipo Cuba, como algunos analistas dicen que podría llegar a ser una medida absolutamente radical. La presión regional en este sentido es muy importante y creo que Estados Unidos está tratando de derivar también esa presión hacia otros sectores, como por ejemplo el Mercosur. El Mercosur ha cambiado en estos últimos días su posición, ha endurecido su posición respecto de Venezuela, que ha tenido hasta ahora una actitud bastante contemplativa, y ha amenazado con expulsar definitivamente a Venezuela del Mercosur si se lleva a cabo esta consulta, ¿verdad? La Argentina también ha tenido influencia sobre esto. El gobierno de Mauricio Macri quiere aumentar la presión sobre Venezuela. De hecho, el cambio de canciller, hace unas semanas dejó el cargo Susana Malcorra, ahora tenemos a otro nuevo canciller, Fori, hablaba un poco de esa actitud. Parece como que el cambio de canciller significa que la Argentina necesita y va a tener una embestida muchísimo más fuerte contra Venezuela, que es en realidad lo que Macri pensaba ya desde su momento y que en teoría la canciller intentó contemplar. Así que creo que la presión internacional en esta semana va a ser vital. Profesor Langer, por favor. ¿Por dónde comenzamos? Sí, exactamente. El problema es que no creo que Maduro vaya a cambiar. Simplemente no puede, por varias razones. Uno, si él no puede mantener el poder, él y todos sus secuaces van a la cárcel, y todos lo saben. Y Estados Unidos en particular va a tratar de extraditar a los y van a estar felices de sacarse encima esa gente que ya es una mafia y además está muy involucrada con las fuerzas militares. Entonces, para Maduro él no tiene otra vía, porque si no se va y con eso ya todo se derrumbe y es peor y peor. Y además Maduro no tiene carácter, él no tiene la sutileza para pensar en otra cosa. Él se pone una meta y se va, si es una equivocación o no, sigue adelante. Y creo que ese es el gran problema. Ahora, me parece que la presión internacional en realidad no le importa mucho y le importa aún menos lo que hace la gente. Lo que él solamente está midiendo, ¿tiene suficiente fuerza militar para reprimir a la gente? ¿Tiene la organización partidaria para poder lanzar la elección o no? Y si eso lo tiene, lo demás no importa, porque él no tiene otra forma de hacer. Ya es una dictadura plena y solamente con eso quiere en realidad mantener esa dictadura para mantenerse aferrado al poder, porque si no, él y muchos más van a la cárcel y lo saben muy bien. Exacto, ese es el punto. Cuando uno ve este rompecabezas y uno trata de descifrar cuál puede ser el punto de quiebre, en verdad es muy difícil. Ya salió Vladimir Padrino a decir que las Fuerzas Armadas están total y absolutamente con el gobierno detrás de su proyecto de la constituyente. Además con video, ¿no? De él así con arma y todo eso. Uno ve los videos de la represión porque todo el mundo dice, mira, en cualquier momento las fuerzas de la Guardia Nacional van a dejar de
reprimir y se van a alzar en contra de sus coroneles o de sus tenientes, pero uno ve que más bien están reprimiendo con gusto, uno ve que la manera en que le caen a palos a la gente, uno dice, pero estos no parecen seres humanos, o sea, no parecen venezolanos que estén agarrando a palos de esa manera a sus compatriotas. Así que yo no veo por dónde va a ir esto. Efectivamente, ya Maduro se puso un camino, y si él echa para atrás y de repente la próxima semana sale y decir, mira, lo reconsideré y no va a haber constituyente, eso es básicamente ponerse una soga al cuello para él. Porque o lo tumba el mismo chavismo, o la gente simplemente ya huele una señal de debilidad por parte del régimen y lo van entonces a tratar de tumbar todavía más, redoblar esfuerzos en las calles. Así que él va con todo con la constituyente. El único punto de quiebre es el punto económico, y es ahí entonces donde tal vez esa posibilidad de un embargo petrolero por parte de Estados Unidos podría, en verdad, ser ese punto de quiebre para el régimen. Pero como bien menciona Joan, o sea, ya está comprobada la voluntad del régimen de matar de hambre al pueblo venezolano. No hay garantía alguna de que un embargo petrolero vaya a sacar del poder a Maduro. Ya tenemos el ejemplo de Cuba con 60 años de embargo comercial y ahí siguen en el poder. Ya regresamos en un momento a Club de Prensa. Regresamos otra vez a Club de Prensa para nuestra sección habitual de los viernes, La Mala Semana. ¿Para quién fue una mala semana, Joan? Yo creo que es una mala semana para Jeff Sessions, el fiscal general de Estados Unidos, porque el miércoles en una entrevista con el diario The New York Times, el presidente Donald Trump dijo que se arrepiente de haberlo nombrado como fiscal general si hubiese sabido que Sessions se tendría que recusar de su papel de supervisor de la investigación del Departamento de Justicia a la trama rusa alrededor de Trump, ¿no? Esto, bueno, pone a Sessions en la cuerda floja. Él dijo el jueves que no piensa dimitir, que cree que lo está haciendo bien y que tiene fuerza para seguir adelante, pero es innegable que el hecho de que tu jefe te cuestione públicamente y diga que se arrepiente de haberte nombrado te deja en mal lugar. Hay que recordar que Sessions fue el primer senador que apoyó públicamente a Trump en su candidatura electoral cuando Trump era un paria en el universo republicano. Entonces, que Trump diga esto públicamente también demuestra que sus fidelidades cambian, ¿no? Él ve que Sessions ahora es una complicación para él porque alguien que tendría que ayudarle y que cree que debería estar en su lado ve que está apartado, ¿no? Entonces yo creo que revela mucho de cómo es Trump como presidente y como líder, y también abre el debate de qué pasará con Sessions en las próximas semanas. ¿Para quién fue la mala semana, Paula? Una mala semana fue para la expresidenta argentina y actual candidata al Senado, Cristina Kirchner. Lo que ha pasado es lo siguiente: el contador personal de ella y de su familia, su marido fallecido y sus 2 hijos, ha caído preso y ahora está declarando precisamente por las maniobras para ocultar el patrimonio de la familia Kirchner durante todos estos años. Hay un funcionario preso de máxima confianza, como es el contador, y una figura clave en los casos de corrupción que complican a la presidenta. Si bien ella no le va tan mal en las encuestas, esto es un hecho muy, muy importante que le ha afectado esta semana. Profesor Langer, la mala semana. Bueno, para mí sería Nicolás Maduro por varias razones, y tengo así una lista. En primer lugar, hay el referendo que fueron 7 millones en contra realmente de lo que él quiere hacer con una nueva constitución. La Asamblea Nacional quiere crear un gobierno paralelo a él. El Mercosur está apretando más y más a Venezuela. Había un paro general que acaba de terminar, y Estados Unidos ha dicho que va a tomar algunas medidas más, lo que quiere decir que al final a todos se le está cayendo, y es una muy mala semana. Juan Carlos. Sí, yo creo que Salvador Sánchez Serén tuvo una mala semana, el presidente de El Salvador. Esta semana salió a apoyar públicamente la constituyente de Nicolás Maduro. Y no hay que olvidar que El Salvador recibe millones de dólares en ayuda externa de Estados Unidos. Ya el senador Marco Rubio también señaló de que no se justifica que Estados Unidos esté dándole ayuda financiera a países que apoyan la constituyente de Maduro.
Y bueno, este año está programado El Salvador recibir $88 millones de ayuda externa estadounidense. Además, es uno de los 3 países que está en la Alianza para la Prosperidad, que es este programa del presidente Obama, que contempla 750 millones también en ayuda de desarrollo. Así que fue muy criticado el presidente salvadoreño en su propio país porque con esa declaración impertinente ha puesto en jaque, ha puesto en riesgo esa ayuda financiera de Estados Unidos a su país. Bueno, así llegamos al final de este programa del día de hoy. Gracias por su sintonía y gracias a nuestros invitados Joan Faust, del diario El País de España, Paula Lugones, del Clarín, de Argentina, el profesor Elin Langer, de la Universidad de Georgetown, y Juan Carlos Hidalgo, del Instituto Cato. Gracias.